al Día con Hernán Higuera. Las 6:43. Me van a disculpar, amigos oyentes, quizá ustedes dirán que damos noticias muy pesimistas, pésimas noticias, que nunca le encontramos nada bueno al país, pero es que hay que decir la realidad, ¿no? Lo que está pasando, y quisiéramos ser portadores siempre de buenas noticias y claro, aplaudir las buenas decisiones, las cosas que se hacen, pero es que durante todo el año nos vendieron que el tema de la seguridad ha estado en la palestra política y se lo ha combatido con todo, ¿no? Entonces tenemos ministros participando en operativos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, haciendo actividades más allá de lo que les toca, pero en las cifras y en los resultados no se nota precisamente ese trabajo. Entonces, sí quiero pedir disculpas porque quisiéramos pintar un panorama mejor para nuestro país, pero según los datos de la Policía Nacional, Ecuador va a cerrar el año al menos con 9,000 asesinatos, una cifra sin precedentes. 9,000 personas murieron este año de forma violenta en asesinatos. Claro, el ministro de Gobierno dijo que son asesinatos entre ellos, entre bandas, sin considerar los colaterales, ¿no? Y aunque el comandante general Pablo Dávila explicó que el escenario pudo haber sido aún más crítico, la cifra de los 9,000 es la que marca este fin de año al tema de la seguridad y la violencia. Michelle Maffei está con nosotros, ella es experta en seguridad nacional y conflicto. Michelle, buenos días, bienvenida. El Ecuador termina... Buenos días, Hernán. El Ecuador Muchísimas gracias por la invitación. A usted, gracias por atendernos. El Ecuador termina el año más violento de su historia. Es el año más violento de la historia del Ecuador. ¿A qué le atribuimos? Porque teníamos un plan Fénix, teníamos la operación militar, teníamos la Policía Nacional. ¿Qué pasó? A ver, pasó, y voy a ser abogada del diablo, no voy a ser mal pensada, pese a que cada vez que se habla de estrategias contra el crimen organizado en general, siempre se tiene que mal pensar y por default vamos a acertar. Pero vamos a hablar que en efecto hubo el plan Fénix, que el plan Fénix fue la hipermilitarización como tal de un combate directo al crimen organizado de una manera muy vintage, muy inapropiada para el fenómeno también. El problema de default es que quien haya tenido la idea de la hipermilitarización contra el crimen organizado evidentemente no sabía absolutamente nada de lo que es el crimen organizado por default. Si nosotros inclusive lo explicamos de una manera muy superficial, de una manera en un lenguaje un poco casual, el crimen organizado es un problema social y también de corrupción dentro de las instituciones de policía como del sistema de justicia. No es un problema militar o una amenaza militar. Entonces, por default, lo que terminó sucediendo es básicamente la creación de un plan que desde su inicio estaba destinado a fallar, porque es forzar una respuesta a un fenómeno que no tiene nada que ver. A mí siempre me gusta dar el ejemplo de cuando uno forza algo que no debería ser forzado simplemente por necesidad de aceptación y de votos masivos, y ahí viene la corresponsabilidad de la sociedad civil. El problema de trasfondo es que la sociedad ecuatoriana quiere ciertas penas punitivas y un combate militar contra los criminales. El problema es que lo que te genera la hipermilitarización contra el crimen organizado es más violencia, porque el fenómeno se comporta de una manera que los especialistas al parecer no lo entienden aún. Y entonces en las estrategias se consideraba o se pensaba estas relaciones digamos que se mantenían a nivel élite, tanto de narcotraficantes con autoridades de la función judicial, que es lo que estamos mirando en este fin de año. O sea, sí, vale la lucha en las calles, pero lo que pasaba en las oficinas, eso no se tomaba en cuenta, y allí muchos beneficiados, actores de esta inseguridad.
A ver, el problema dentro del sistema de justicia que va mucho más allá del problema por default que pues, estamos viendo últimamente con jueces y fiscales. Uno, no es una cuestión reciente ni de los Ajá. últimos dos gobiernos, es una cuestión que tiene décadas. Y eso se puede ver netamente desde el año 85. Entonces tenemos que inclusive remontarnos desde la administración de León Febres Cordero y el tráfico masivo de tierras como tal. Ya. Y eso es porque inclusive en Durán, desde el inicio de Durán, han tenido problemas con las nietas, hoy en día conocidos como los Chone Killers y los Latin Kings. Entonces es una cuestión de décadas el problema de corrupción dentro del sistema de justicia. Ahora, el problema también es que no solamente se limita al sistema de justicia como tal, en el sistema penal como tal, sino que también el sistema de justicia por default engloba a Policía Nacional, a los agentes del SNAI y lamentablemente hoy en día directamente a las Fuerzas Armadas por erróneamente ponerlos en un combate que no tenían en absoluto nada que ver. Fue un error gravísimo haber mezclado a Fuerzas Armadas dentro del crimen organizado. Uno, porque no tienen el know-how. Dos, militares no tienen una capacitación apropiada en cuestiones de lidiar con personas dentro de la sociedad civil en términos de derechos humanos y por eso cada vez y cuando, eso se pudo ver inclusive en las dictaduras del Cono Sur, cada vez y cuando que se pone a Fuerzas Armadas a lidiar con la sociedad civil, hay extralimitaciones. Entonces, lo que hemos visto en el 2025, y lo voy a decir tal vez muy coloquialmente, está sucediendo esto en el Ecuador porque la sociedad civil ha dado papaya y es por ende que vamos a cerrar con una tasa de homicidios del 54 por cada 100.000 habitantes. Michelle, el tema de los controles de nuestras fronteras, el tema de los altos vínculos del narcotráfico en puertos, en aeropuertos, en los pasos de frontera. A nivel internacional, los expertos dicen el Ecuador fue un país de tránsito. Ya se sabe que por aquí cruzan no sé cuántas toneladas de droga, se incauta el 10% y lo demás sale. Sin ningún empacho nos dicen que somos la ruta del narcotráfico. Se sabe de Colombia, se sabe de Bélgica, se sabe de Alemania, que por aquí sale toda la droga que llega a Europa. Y no hay una estrategia para cerrar esos pasos. Es decir, lo sabemos, pero nos hacemos los pendejos, como se dice popularmente, ¿no? A ver, aparte de ser una ruta de tráfico, porque el 80% de la droga que sale en el Ecuador es vía containers, no es lanchas GoFast ni semisumergibles. Es con la ayuda directamente de servidores portuarios, porque duplican los sellos de seguridad. Ahora, aparte de tener el problema de corrupción dentro de los sectores estratégicos, y es también porque en ciertos sectores estratégicos como minería hay tantos proyectos de minería ilegal, y esto es como una... Tal vez una información tal vez evidente para las personas que están en el nicho, pero tal vez pueda ser de ayuda. Municipio donde hay proyectos mineros ilícitos de oro es donde hay básicamente cooptación de servidores públicos con los lobos o con los choneros. Es decir, tienen que ver básicamente a catastro y lamentablemente al alcalde de ese lugar en específico y posiblemente van a encontrar cuestiones bien mugrientas. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Aparte de ser un nicho de corrupción y de una corrupción bien barata, porque los peruanos y los colombianos son más caros. El problema es que también en el Ecuador hay un consumo brutal de drogas. Nosotros tenemos consumidores potentes en todos los niveles o clases sociales del Ecuador. El Ecuador es el tercer país en Sudamérica que más cocaína consume, después de Colombia. Primero está Brasil, después Colombia, el tercer lugar es Ecuador. Y eso nosotros no lo tomamos en consideración. Y de entrada esto es un problema tabú que nadie quiere hablar, como la corrupción. Y mientras no se hable, el crimen organizado va a seguir lucrando muchísimo dinero y va a seguir corrompiendo no solamente a los servidores públicos, sino también a los servidores dentro del sector privado y por default dentro de la sociedad civil. Y eso es grave.
Y eso es grave porque si no se habla del problema, no se puede llegar a una solución tangible. Michelle, ¿hemos tocado fondo ya o todavía nos falta? Le pregunto esto porque, claro, como Nos está... falta muchísimo. El Claro. crimen organizado siempre puede ser peor de lo que estamos viviendo hoy en día. Ajá. Medellín en los años 90, en 91, tuvo una tasa de homicidios de 357 por cada 100.000 habitantes. No me llamaría la atención que si no le ponemos un estate quieto al crimen organizado a nivel nacional, el Ecuador pudiese tener ese tipo de tasa de homicidios. Y eso es grave, porque ahorita estamos en un 54 por cada 100.000 habitantes. Este año vamos a cerrar, si la tendencia se mantuvo entre 25.5 o 26 muertos por día, este 2025 nosotros vamos a cerrar con 9.455 muertos, redondeemos con 9.500 homicidios por todo el año en este 2025. Que es una cifra realmente altísima. ¿Y cómo hacemos como sociedad civil para frenar esto? Porque ya vemos que la estrategia militar, los planes tan mencionados que no tienen un resultado concreto, no hay una rendición de cuentas, no contribuyen a frenar este tema de la inseguridad y de los asesinatos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos queda hacer? La solución suena fácil, pero ponerlo en política pública es más difícil. El Ecuador en general es un país donde ser un criminal o ser un corrupto es más rentable que ser un ciudadano de bien. Y eso en ciudades o en países normales debería ser totalmente lo contrario. Los argentinos lo ponen de una manera muy cómica y creo que de una manera muy interesante, de que si tú eres un ciudadano que sigue las leyes y eres un ciudadano, se puede Correcto. decir, correcto, eres un boludo, Ajá. porque no encuentras las cuestiones que necesitas y no haces el dinero que necesitas. Y el Ecuador es un gran ejemplo de eso. Nosotros tenemos una sociedad en todas sus esferas que el ser un criminal es rentable y mientras tú sigues las reglas, eres un boludo. Y eso hay que cambiarlo, hay que cambiar qué tan rentable y qué tan fácil son los actos de corrupción, y eso es totalmente posible de hacerlo. En los años 80, Italia era el país dentro de la Unión Europea más corrupto de toda la región y hoy en día, debido a sus políticas públicas, ha mejorado enormemente. ¿La clase política se ha dado cuenta de todo lo que está haciendo y lo que está pasando? Evidentemente sí, la clase política sí se ha dado cuenta. Otra cuestión es que no han querido hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Y donde hay alguien dentro de algún nicho, sea el sector privado, dentro del sector público como tal, y no hacen nada, es simplemente porque se están beneficiando de ese problema. Grave, ¿no? Y con todo lo que está pasando con el sistema de justicia y lo que vemos, pues no hay una expectativa de que las cosas vayan a mejorar cuando tenemos a un máximo de un consejo de la judicatura, el organismo llamado a administrar, a controlar, a verificar que la justicia funcione bien, pues ahí llamando o defendiendo narcotraficantes en manos de quién estamos, ¿no? Mira, le voy a dar un ejemplo muy tangible en general. El ejemplo tangible aquí es cómo es posible que en este 2025, en plena crisis de crimen organizado que el Ecuador está viviendo, hayan metido a un criminal, a un corrupto, a que compadezca dentro de la Asamblea, que en teoría es la casa de la democracia. Se refiere al A señor decir, Salcedo. Exacto, Ajá. a decir cuestiones que todos los analistas o cualquier especialista lo sabe y lo puede decir abiertamente. En Estados Unidos sería el equivalente de que en el Congreso al Chapo Guzmán lo admitan y que empiece a hablar con los congresistas. ¿Quiénes van al Congreso de Estados Unidos a ser testigos o dar ciertos conocimientos que los políticos de turno no lo tienen? Porque
el común denominador parecería que los políticos son las personas menos capaces a nivel internacional. Son académicos o especialistas. Un gran ejemplo, Luis Shelley o John Casara, que se especializan evidentemente en combate contra el crimen organizado y lavado de activos, pero nunca en su sano juicio estarían llamando al Chapo Guzmán. Pero aquí en Ecuador sí. Sí pasa, claro. Y pasarán muchas otras cosas más, ¿no? Ya veremos la primera semana de enero, cuando vaya el señor Godoy a tratar de contarnos que ha hecho lo máximo y lo mejor en la justicia ecuatoriana. Ha dicho que va a soltar algunas cosas. Ojalá las suelte todas y todas. Gracias, Michelle. Muchas gracias por el tiempo y por el análisis. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Le deseamos un feliz año. También un abrazo por allá. Que tenga una buena jornada de descanso. Gracias a Michelle Maffei, experta en seguridad nacional y conflicto.